Existen lugares donde el tiempo no avanza, como si algo los hubiese detenido, dejándolos atrapados entre ecos y ruinas. Lugares que alguna vez fueron el corazón de una rutina imparable, y que hoy yacen en silencio, cubiertos por el polvo del olvido. Este antiguo secador de arroz fue en otro tiempo un punto de partida. Aquí se pesaban cargas, se secaban granos, se comandaban motores y se tejían pequeñas historias de trabajo, esfuerzo y vida rural. Hoy sus puertas aún crujen con el viento y sus entrañas resguardan las huellas de un pasado que se niega a desaparecer. El galpón, enorme y desierto, guarda maquinaria oxidada como reliquias mecánicas, y entre ellas hicimos un hallazgo inesperado. Una gigantesca zaranda de granos, un taladro industrial y un antiguo surtidor de combustible. Todos ellos dormidos bajo capas de óxido, como si aún esperaran volver a funcionar. La vieja sala de comandos sigue ahí, con tableros eléctricos cubiertos de polvo, agujas detenidas, botones que nadie volverá a presionar. Todo permanece intacto, pero desconectado de la vida. Afuera, los silos se alzan como esqueletos metálicos, uno para almacenar el grano seco, el otro para cargar los camiones que ya no volverán. Al fondo, dos rampas enormes nos esperaban, una para maquinaria pesada y otra para reparaciones. Hoy son plataformas vacías donde solo el silencio parece trabajar. Esta es la historia de un lugar que alguna vez tuvo un propósito y que ahora solo sobrevive en ruinas, esperando ser recordado. Acompáñanos a recorrer los restos de este gigante dormido y a descubrir qué quedó cuando el tiempo decidió marcharse. El gigante dormido. Hola, muy buenas Explorers. Hoy les traemos un secador de arroz de la zona que está abandonado hace mucho tiempo. Ahí pueden ver su estructura, ahí pueden ver sus grandes tanques y su enorme galpón. Estamos aquí en el medio rural, rodeado de árboles, y vamos a ver qué esconde este gigante de acero. Por allí podemos ver lo que sería de repente la zona de la balanza, donde realizaban el pesaje de los granos. Aquí pueden ver los tanques donde almacenaban el grano seco y lo descargaban en el camión. Ahí pueden ver uno, aquí pueden ver otro, y pueden ver el enorme galpón también. Esta sería la parte de un pequeño galpón y la oficina de la balanza. Esta sería la balanza, la antigua balanza, donde ingresaban los camiones. Como ver aquí, ya está en un estado bastante derruido, con sus tablones allí. Eso denota la cantidad de años que debe tener esta balanza. Seguramente por aquí ingresarían los camiones, vendrían desde allá, pasarían aquí, y esta sería la oficina, donde estaba el operario pesando los granos, pesando los camiones, para ver cuánta mercadería, cuántos granos traían, cuántas toneladas. Y observen nada más el entorno, qué bonito. Este sería un pequeño galpón, seguramente aquí almacenarían ya los granos embolsados.
Allí pueden ver una estructura donde seguramente realizarían tareas de mantenimiento, aparentemente, a lo que sería la maquinaria, o también lo usarían para descargar y cargar cosas. Vemos un desagüe, bien. Desagüe de los campos sería. Los campos de arroz seguramente, donde se cultivaba el arroz. Aquí tenemos la estructura que mencionábamos. Seguramente la usaban para eso, para descargar camiones, cargar camiones, algún servicio de mantenimiento a las maquinarias. Y esta es la rampa para seguramente donde cargaban la maquinaria en algún camión para ser transportada, hecha en piedra. Pueden observar las piedras. Y aquí sería la planta de secado. Esta sería la planta de secado. Aquí estaría donde ingresaba la energía eléctrica. Observen el gran transformador allí. Donde la tensión bajaría y se adaptaría a lo que sería la necesidad de la maquinaria. Aquí podemos ver parte de tablero. Ya está muy viejo, bastante derruido. Aquí lo que sería un pequeño baño aparentemente. Vamos a dar la vuelta a ver si podemos ingresar a este galpón. Aquí vemos lo que serían las antiguas herramientas que usarían en la época. Antiguo taladro también. Y miren nada más cuán antiguo se ve este motor. Un sistema de poleas ahí. Que sería la sala donde están los comandos eléctricos seguramente. Solo nada más la puerta. Ya se ha caído. Hay un olor bastante fuerte acá, no sé si son insecticidas. Aparentemente son insecticidas por el campo. Y observo nada más, aquí tenemos lo que sería el tablero eléctrico de la época en que funcionaba este secador, perdón. Y nada más los botones allí. Muchas llaves para comandar todo lo que sería la maquinaria que operaban aquí. Solo nada más el tamaño de esta gran llave general, bastante generosa. Una gran instalación sin duda. Daría cuenta de la gran energía que usarían en este lugar.
Sería la llave aquí. Esta sería una de las grandes turbinas encargadas de la extracción de aire o alguna circulación de aire para secar el grano seguramente. Es lo que está instalada dentro de un gran caño, un enorme caño. Seguramente haría circular el aire, por ahí adentro y haría secar el grano. Vemos dos heladeras allí, más o menos. Muy antiguas. Se puede apreciar la marca aquí. Aquí pueden ver un gran motor con su hélice. Aún conserva parte de la que sería la hélice. Aquí vemos otro gran caño. Donde seguramente iría ese motor que vimos. Acá tenemos unas grandes estructuras de hormigón. Serían soporte para alguna maquinaria. Aquí tenemos todo lo que era parte del tablero también. Se ven allí. Se puede apreciar lo que sería un voltímetro. Creo que sea un voltímetro para medir el voltaje que manejaban los motores. Era la llave de inicio de los motores, llave de partida, en lo que arrancaban los grandes motores estos que veíamos de repente. Vemos lo que serían partes de tolvas, muy oxidadas ya, parte de la maquinaria. Y ahí en el fondo vemos lo que sería un ducto. Si pueden apreciarlo mejor. Sería un ducto que llevaba el aire de repente para secar el grano también. Acá vemos más piezas de maquinaria antigua. Solo nada más. Estas enormes poleas. Pueden ver aquí. Aquí todavía se ve un sistema armado con sus poleas y sus correas para algún tipo de secado sería, me imagino. Aquí estaba el ducto donde saldría el aire seguramente para secar el grano. Y vemos el sistema de cardano allí. Vemos parte de maquinaria también, circuitos, todo abandonado ya, en un estado bastante deplorable. Observen la altura que tenía esto. Iría hasta allá arriba y operaría el motor desde allá. Vemos una escalera para subir por ahí. Y esta sería una enorme zaranda. Observen nada más el tamaño de esta gran zaranda. Bastante impresionante. Más de 3 metros seguro. Aquí seguramente pasarían todo el grano para seleccionarlo y clasificarlo seguramente. Para hacer la limpieza también y sacarle la cáscara. Bastante impresionante esta zaranda, enorme. Aquí tendrían un foso. Solo que ahora hay agua, pero
Antiguamente seguramente irían los granos que decantaban de la zaranda hacia este foso, y del foso seguramente irían a algún sistema de secado en alguna otra parte de la planta. Acá tenemos algo, una máquina antigua, un surtidor antiguo, observa nada más, qué belleza. Gil Barco, 444,4, quedó trancado ahí en 444,4 litros. Pueden ver su sistema, su bomba, y esta sería la manguera que sube por acá, la manguera del surtidor. Increíble, la verdad, surtidor muy antiguo, ¿sí? Y bueno, este sería entonces el gran galpón del secador de granos. Observen su dimensión, es bastante alto, muy alto, y todavía el techo se encuentra en buenas condiciones. Es una lástima que esté abandonado, porque la verdad es un desperdicio toda esta maquinaria aquí, sin uso, que se podría haber aprovechado. No olviden suscribirse, darle like, compartir. También, si quieren ayudarnos para solventar los gastos, pueden hacer una donación por PayPal, también puede ser por Mercado Pago, o un donativo por medio de Pix también. Muchas gracias por ver este video, y yo me despido desde aquí, lo dejo con esta vista de la naturaleza para que ustedes disfruten. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Un fuerte abrazo.